Estoy, lo que es la esencia, ¿no? Estoy a 400 kilómetros de Mercedes dándoles clase. Bien, como les decía la semana pasada, carbohidratos o hidratos de carbono, también llamados azúcares, glúcidos, sacáridos, son compuestos que tienen mucha actividad, que tienen mucho uso o son de mucho interés en las ciencias biológicas o en la biología, ¿para qué vamos a decir ciencia biológica? En la biología, en microbiología, en medicina. Bien, ¿por qué? Y porque primero son el alimento o el compuesto que mayor cantidad, no diremos mayor cantidad de energía tiene, así, a seca. Vamos a aclarar de que son los compuestos con mayor cantidad de energía por gramo, bien, de sustancia solubles en agua, o sea que son rápidamente o fácilmente movilizados dentro de una célula. Porque si somos o nos atenemos a la realidad, las moléculas que tienen mayor cantidad de energía por gramo son las grasas, pero todos sabemos que las grasas, ¿cuál es la característica? No se disuelven en agua. Bien, y la sangre, ¿se acuerdan que en las últimas clases yo les dije cuál es la cantidad de agua que tiene la sangre? La sangre es un tejido, ¿bien? Lo que pasa es que ese tejido tiene una estructura intersticial sumamente grande, muy fluida, que es agua. Bien, la base es agua. ¿Cómo se llama? Antes de producir la coagulación se llama, me olvidé, el, cuando se produce la coagulación se llama suero. Y antes se llama plasma. Bien, el plasma es el suero con fibrinógeno. Si nosotros el fibrinógeno lo transformamos en fibrina, ahora eso es suero. Bien, resulta de que los azúcares tienen muchas funciones. Primero, la función de energía, portadores de energía. Segundo, estructurales. Nosotros tenemos en nuestras células, los microorganismos, los vegetales, bien, estructuras que son parte proteína, parte grasa, pero también parte azúcar. Entonces, de muchísima importancia este estudio. Bien, entonces vamos a ver de nuevo, vamos a compartir algunas cositas. Vamos a comenzar compartiendo un PDF y después nos vamos a ir a un PowerPoint. Bien, porque acá hay algo muy importante. Miren, levanto la mano si será estúpido. Me pregunto a mí mismo, ¿podés decir de nuevo tal cosa? Vamos a abrir este que dice Diapo 1. Fíjense lo que habíamos dicho la semana pasada. ¿Qué son los carbohidratos o qué son los azúcares? Son estructuras, bien, que están formadas por cadenas hidrocarbonadas, o sea, el esqueleto de 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono unidos entre sí, bien, donde el carbono primario puede ser, en muchos casos, un grupo carbonilo, o sea, un carbono primario portador de un grupo carbonilo. Eso nos está diciendo de que van a pertenecer a la familia de los aldehídos. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que solamente los alcoholes primarios se pueden deshidrogenar a aldehídos? Por eso el nombre, recuerden que el nombre aldehído, ¿qué significa? Alcohol deshidrogenados. Bien, es un acrónimo que se hace con estas letras.
aldehídos, bien, significa alcoholes deshidrogenados. Si son primarios, obviamente se obtienen este tipo de compuestos. Bien, si son en carbonos secundarios, se obtienen las cetonas, o sea, si son alcoholes secundarios, se obtienen la cetona. Los alcoholes terciarios no se oxidan. Bueno, resulta de que nos vamos a encontrar con la primera familia de compuestos donde, además de este grupo funcional, el carbonilo, vamos a encontrar el grupo funcional carbinol. O sea, nos vamos a encontrar un oxidrilo, ¿bien?, unido a un carbono sp3. ¿Bien? Y entonces, los químicos se preguntaron, ¿desde qué momento comenzamos a llamar a estos señores hidratos de carbono? ¿Cuántos carbonos tienen que tener como mínimo? Bien, y resulta que dijeron 3. Y a partir de ahí se tomó el nombre, bien, el nombre, eh, para el español suena femenino, ¿bien? En inglés son neutros realmente, no son ni masculinos ni femeninos, ¿bien? Porque la terminación es oses, ¿bien? Trioses, tetroses, pentoses, hexoses, ¿bien? Y nosotros acá tenemos triosa, porque hicimos la traducción al femenino, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Bien, fíjense que tri, tetra, penta y hexa, bien, unido al sufijo osas, me está diciendo de que estos compuestos tienen 3, 4, 5 y 6 carbonos. Bien, pero en esos carbonos, ¿qué grupos funcionales? Fíjense que hace un rato les dije que vamos a encontrarnos con grupo carbonilo en carbono primario, por lo tanto, esas son de la familia de los aldehídos. Entonces vamos a hablar de que se llaman, o vamos a ver que se llaman aldosas. Al por tener un grupo aldehído y por ser un carbohidrato, o sea, ser un hidrato de carbono, un monosacárido, la terminación es osa. Bien, pero si llegamos a encontrarnos con un grupo carbonilo en carbono secundario, es una cetosa. ¿Y cuántos carbonos pueden tener? La naturaleza nos dice, a partir de 3 vamos a encontrar, bien, y van a ser nuestras referencias, y vamos a encontrar de 4, de 5 y de 6. De 7, salvo pequeñas cantidades de ciertos compuestos, no existen de 7. Bien, entonces nuestras osas, bien, nuestras aldosas y aldosas y cetosas pueden tener 3, 4, 5 y 6 carbonos. Bien. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos? Pueden ser consideradas polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. A veces podemos encontrar también que el grupo aldehído, ese grupo carbonilo primario, bien, se puede haber oxidado y se transforme en polihidroxiácidos. Bien. O también podemos encontrar polihidroxialcoholes. ¿Ah? Sí. ¿Qué quiero decir en ese? Que el grupo carbonilo se puede reducir a alcohol primario. Bien, entonces vamos a tener 5, podemos tener 3, 4, 5 y 6 carbonos con grupos oxidrilo. Entonces vamos a hablar ahí de polihidroxialcoholes, ¿bien? O polialcoholes, porque todos los oxidrilos van a tener esa característica. Carbono sp3 unido a un oxidrilo, ¿bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice que la mayoría de los azúcares son quirales y ópticamente activos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Vamos a ver un poquito
sobre lo que es la isomería óptica y la definición de compuestos quirales. Para eso vamos a cerrar esta diapo, ¿bien? Después la vamos a abrir nuevamente para seguir avanzando, pero antes nos vamos a encontrar con fíjense, vamos a estudiar este PowerPoint, estereoisomería. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de isomería en compuestos orgánicos dijimos, hay un tipo de isomería muy particular, ¿bien? O muy común, no muy particular, muy común, que es la que me dice que en la cadena yo puedo tener ramificaciones. Esa se llama isomería estructural. También dijimos que un doble enlace, por ejemplo, que es un grupo funcional, si yo tengo una cadena muy larga, ese doble enlace puede estar en el carbono primario, en un secundario, o sea, si le damos número, puede estar en el carbono 1 y ser un tipo de alqueno terminal, o puede estar en el carbono 2, 3, 4. Entonces ya vamos a decir que es un doble enlace interno. Bien. En ese caso estamos hablando de isomería de posición. Y después, bien, vemos la isomería de función. Por ejemplo, comparar un compuesto como es el éter dimetílico, bien, o metil oximetilo, bien, o óxido, perdón, o anhídrido metílico, anhídrido metílico no, éter dimetílico, y compararlo con el alcohol etílico. Resulta que ambos, el éter dimetílico y el alcohol etílico o etanol, tienen la misma fórmula molecular, ¿bien? La misma cantidad de carbono e hidrógenos, pero dispuestos de otra forma. Sí, ¿qué otra forma? Otro grupo funcional. O sea, los alcoholes son isómeros de función de los éteres. ¿Bien? ¿Tienen propiedades iguales? No, para nada. Ni físicas ni químicas. Y entonces, ¿cómo se escriben estos compuestos? ¿O cómo se diferencian los estructurales entre sí? ¿O cómo surgen antes de diferenciarlos? Surgen por una distinta conectividad entre átomos en moléculas. ¿Qué significa conectividad? Que los átomos siempre se unen de la misma manera. ¿Bien? Si no hay variación de conectividad. Pero si hay variación de conectividad, bien, podemos ver que los átomos de carbono se liberan de una cadena principal y comienzan a ramificarla a esto. Bien, y a veces poliramificarla. Si una cadena muy larga puede estar poliramificada, por eso el número de isómeros va aumentando de forma exponencial. Bien, entonces vamos a ver un tipo de isomería que pertenece al segundo tipo. Dijimos, si yo tengo movilidad en los enlaces, o sea, variaciones en la conectividad atómica, tengo isómeros estructurales. Repetimos cuáles son: isomerías de posición, isomería de cadena e isomería de función. ¿Bien? Pero resulta de que no solamente tenemos estos, hay algunos donde la conectividad atómica no ha variado. ¿Bien? No varía porque seguimos estudiando que átomos están unidos, ¿bien?, al mismo átomo de carbono. Entonces, ¿a qué nos referimos? Y vamos a ver que estos isómeros o estereoisómeros
se deben, bien, se deben a una distinta disposición de los sustituyentes en torno a carbonos asimétricos, ya vamos a ver qué es un carbono asimétrico, y a doble enlaces. Bien, y a eso les vamos a llamar estereoisómeros, porque para poder estudiarlos, vamos a tener que usar estereomodelos. Bien, acá ustedes ven esferitas en color negro, azul, rosa, eh, azul, rosa, celeste y rojo. Bien, resulta que eh, si yo tengo un carbono sp3 y le uno 4 sustituyentes distintos, ¿bien? Voy a ver de que estos 4 sustituyentes distintos se pueden unir a los carbonos sp3 mediante dos arreglos espaciales, ¿bien? Que van a ser no superponibles. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero ver, ¿bien?, que ocupen los mismos colores, la, que ocupen los mismos colores, las distintas estructuras realizadas, voy a ver de que una es imagen especular no superponible con la otra. ¿Bien? Y resulta de que acá vamos a empezar a ver lo que se llaman elementos zurdos y elementos diestros. Bien. Un ejemplo de objeto quiral es la forma más correcta de llamar a un carbono asimétrico, o sea, un carbono unido a 4 grupos distintos, ¿bien? Va a tener dos arreglos espaciales que se van a llamar enantiómeros. Enantiómeros, ¿bien? Acá fíjense que tenemos dos elementos que si uno los mira rápidamente parecerían dos puertas y alguien pidiendo algo en la puerta. No es tan así. Resulta de que una puerta, ¿cómo es de la otra? Imagen especular no superponible. Bien, son las puertas, por ejemplo, que de acuerdo a la forma en que están soportadas contra la pared, o sea, mantenidas por las bisagras, vamos a ver que una puerta se abre a la derecha y otra a la izquierda. Bien, y si yo pongo un espejo sobre la que está a la izquierda, bien, va a aparecer que en la imagen especular que se abre a la derecha y viceversa. ¿Mm? Resulta que esto tiene una explicación. ¿Bien? Tiene una explicación. Resulta de que estos compuestos, de acuerdo a la teoría de juegos o teorías muy simplificadas de matemática y geometría, esto me dice de que yo puedo tener dos tipos de representaciones para un compuesto que se denomina quiral. ¿Bien? En este caso voy a tener las puertas, ¿bien? ¿Y qué otra cosa también son quirales? Fíjense que el nombre viene de lo que estoy preguntando. ¿Mm? ¿Alguien sabe qué significa quirófano? El lugar donde se hacen trabajo con las manos. Quirófano. Cirugía, la palabra cirugía viene de quirurgius o quirurgos, que significa trabajo hecho con las manos. Bien. La quiropraxia, un tipo de medicina bien muy particular. Los quiropractas, ¿con qué trabajan? Con sus manos, haciendo cambios en las estructuras o en músculo, esqueleto, ligamentos, ¿bien? Pero siempre ayudados por sus manos,
Por eso son quiropractas. ¿Bien? ¿Y dónde más también encontramos la palabra mano como quiral? ¿Bien? En la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? El estudio del futuro en ciencias, llamémosle así, esotéricas, ¿bien? Estudiando las manos. Quiromancia. Fijémonos aquí de nuevo en este dibujito de la derecha. Me encuentro con dos elementos o dos moléculas que tienen una característica. Fíjense, la conectividad siempre es la misma. ¿Y a qué me refiero? El celeste, ¿a quién se une? A carbono. El azul se une a carbono. El rojo se une a carbono y el violeta se une a carbono. Bien, pero siguiendo una regla. Y la pregunta es, si yo pongo las pelotitas estas en esa forma, bien, si yo le paso un espejo, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una imagen real, bien, pero invertida. Me va a cambiar la posición. Es una imagen, perdón, no es una imagen real, es una imagen virtual invertida. Entonces, justamente, ¿por qué dije real? No, porque no es la imagen. Una imagen real, ¿cómo se obtiene? Si alguno recuerda de la secundaria, se obtiene delante de un espejo. Bien, esa es una imagen real. Se forma con los rayos reflejados, no con los rayos que pasan, bien, difractan en el espejo o en la sustancia, bien, y se absorben. Esto sucedería en el caso de que fuera según un tipo de muy particular de reflexión. Acá no, acá nosotros estamos muy interesados en ver esto. Yo tengo esta distribución de sustituyentes. ¿Cómo se llama la distribución de sustituyentes? Configuración. ¿Cuántas son posibles si yo tengo un carbono con 4 sustituyentes? Distintos, distintos, o sea, no pueden ser iguales. ¿Bien? Supónganse acá es celeste, azul, verde, violeta. 4 distintos. ¿Bien? Resulta de que puede ser juguetes para niños, ¿bien? O sorpresas, ¿bien? Que lo mismo el poder quiral se va a estar realizando. Miren de nuevo lo que tengo abajo. Tengo eh, a un señor juez, generalmente estos jueces que están representados acá son jueces americanos, canadienses, británicos, bien, y por eso su peluca. Pero fíjense que uno de ellos es zurdo, pero el otro que es derecho, ¿bien? O sea que entre ellos que son imágenes especulares no superponibles. ¿Por qué? Porque uno de ellos es zurdo y el otro es derecho, ¿bien? Y eso me está diciendo de que no pueden ocupar el mismo sitio porque uno es derecho y el otro es diestro, ¿bien? Y las manos es el mejor ejemplo de esto. Por eso las manos son enantioméricas, enantioméricas. Y esto hace que se divida en moléculas que se llaman quirales y otras que no. Por eso es importante saber qué es la quiralidad. Es una propiedad según la cual un objeto, no necesariamente una molécula, no es superponible con su imagen especular. Cuando un objeto es quiral, se dice que él y su imagen especular son enantiómeros. Son enantiómeros. ¿Mm?
Fíjense acá cómo tenemos. Dice, objetos quirales no contienen planos de simetría. La mano, bien, la mano no es simétrica. Bien, si yo trazo un eje de simetría, no voy a tener dos partes equivalentes. Acá voy a tener dos dedos, bien, con una forma, y acá dos dedos con capacidad prensil, bien, no son iguales. Bien, un zapato derecho sirve para los dos pies, no, sirve para el derecho. Bien, y estos se llaman objetos quirales. Yo para ponerme un guante en la mano derecha, ¿me puedo poner cualquier guante? Y muchos me van a decir sí, porque los que conocen son los que me compraban en séptimo grado, en sexto, eh, y resulta que estos tienen una forma, ¿bien? Tienen una característica, tienen una forma tal de que no puede ser ocupado por dos cosas a la vez, ¿bien? Por ejemplo, un zapato. Los zapatos se han hecho para pie derecho y para pie izquierdo. No me puedo poner el zapato derecho en el pie izquierdo, ¿bien? Porque tiene una forma, tiene elementos de simetría. Pero los compuestos que no tienen elementos de simetría, ¿bien? Se llaman quirales, ¿bien? Lo único que tienen eh, permitido los quirales como elementos de simetría es un eje simple. Mientras que estas sustancias que llamamos aquirales, no quirales, tienen al menos un plano de simetría. Bien. Acá tenemos un ejercicio, fíjense que dice, ¿cuál de estas moléculas es quiral? Bien, ¿la A o la B? La A tiene cloro, carbono con cloro y carbono con hidrógeno. Bien. Mientras que la otra tengo dos átomos de metilo, bien, de grupo metilo, unidos al cloro. ¿Mm? ¿Cuál será el que es quiral? Obviamente el primero tiene dos sustituyentes iguales y el otro tiene cuatro sustituyentes desiguales. Obviamente el compuesto que se va a llamar 2-clorobutano. 2-clorobutano que no va a tener elementos de simetría. ¿Mm? Es un compuesto asimétrico. Pero resulta que a veces nosotros nos vamos a encontrar con moléculas que contienen un centro o átomo de carbono quiral, pero que no son quirales. ¿Mm? Dice, ojo, existen moléculas sin estereocentro que son quirales y moléculas con más de un estereocentro que no son quirales. Bien. Esto que dice acá lo aplicamos al estudio de moléculas como estas, esperen que me acuerde, moléculas como los haluros de alquilo, ¿bien? Que tienen una característica. Pueden tener más de un carbono quiral, ¿bien? Y sin embargo, no tienen actividad óptica, ¿bien? Y después hay una palabra muy importante, la actividad óptica. ¿Qué significa que una molécula sea ópticamente activa? ¿Bien?
Resulta de que las moléculas, nos vamos atrás si quieren, fíjense este, y vemos de que hay 4 sustituyentes del átomo de carbono. Bien. Vamos a ver también que esta es la quiral. ¿Por qué esa aquiralidad es la que me dice que estas tienen una actividad, bien, sobre la luz planarmente polarizada? Se llama luz planarmente polarizada a la luz, bien, que se le anulan infinito menos un plano. O sea, los campos eléctricos y campos magnéticos resultantes de la anulación vibran en un único plano. ¿Bien? Si estas moléculas, por su electricidad, por su distribución de carga, ¿bien?, interactúan con el campo eléctrico de la radiación planarmente polarizada, dependiendo de la forma de tener unidos los sustituyentes, ¿bien?, el compuesto puede hacer de que sea derecho o izquierdo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendemos? Perfecto. ¿A qué se debe esta actividad? Resulta de que la luz normal oscila en infinitos planos. La luz que sale de, por ejemplo, una lámpara, de las antiguas lámparas. Ahora es más difícil entender esto porque con los diodos, ¿ven?, ya no es el mismo tipo de longitud de onda. Se emite, por ejemplo, la luz amarilla con que nos iluminábamos hasta hace 20 años, ¿bien?, nos está diciendo de que prácticamente va a emitirse en una sola longitud de onda, en una sola. Bien, generalmente lo hacían en la luz amarilla del sodio, del espectroscopio del sodio. Bien, entonces, eh, esta luz, bien, con un cierto patrón de longitudes de onda anuladas, pasan por un sistema que obliga que los campos que sean perpendiculares o tengan ángulos no puedan vibrar, y obliga que campo eléctrico y campo magnético vibren, ¿no?, en un solo plano. Resulta de que si yo tengo una molécula de azúcar, ¿bien?, como por ejemplo, bien, lo vamos a poner ahí como el, a ver, el Polaroid es una sustancia que permite que la luz se polarice en un plano. Bien, la luz va a emerger vibrando. Cuando yo lo pase por la sustancia, por ejemplo, la sustancia disuelta en un compuesto, bien, que no absorbe porque no tiene una estructura generalmente de la que nosotros hablamos, bien, esa luz puede estar desviado por acción de las moléculas a la derecha o a la izquierda. Bien, por eso cuando tenemos gemelos, a veces un gemelo hace algo, no le molesta una visita, bien, pero el otro sí hace cosas malas y le molesta la visita. En ese caso, ¿qué tiene que hacer la madre? Implantar justicia. ¿Mm? Bueno, acá más o menos es algo así parecido. ¿Bien? Eh, sí, creo que estamos bien. Resulta entonces que la muestra que nosotros acabamos de, fíjense que acá dice celda portamuestra
y tiene menos 2-bromobutano o, bueno, menos 2-bromobutano. ¿Qué me está diciendo este signo menos? Me está diciendo que la molécula, una de las moléculas enantioméricas, una de las moléculas enantioméricas, que uno le dice zurdos o derechos, ¿bien? La que es zurda, ¿bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a desviar la sustancia zurda, va a desviar obligando a que las moléculas, bien, interactúen con la luz y la luz salga con su plano alterado hacia la izquierda. Las que son dextro o dextrorotatoria van a girar el plano hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos separar una de otra? Y viendo cómo es la actividad óptica. ¿Mm? Respecto a este valor, va a depender de la longitud de onda, ¿bien? O sea, yo tengo que decir, ¿esta onda viene con mucha energía o con poca energía? ¿Bien? Si viene con mucha energía, y yo tengo que ver cuánta energía se gasta generalmente a esta temperatura. Bien. Y por último, bien, esto se mide con un goniómetro, que es algo muy parecido a un transportador de la escuela primaria, bien, para indicar cuánto es el ángulo desviado, a la derecha o a la izquierda. Bien, resulta que esto que vamos a ver, sustancias con actividad óptica, se van a decir que son ópticamente activas, ¿bien? Y que van a existir como enantiómeros. Enantiómeros. ¿Y cuándo van a ser enantiómeros? En el caso de que tengan un solo centro quiral. ¿Bien? No hay otra actividad, no pueden ser otro tipo de estereoisómeros que no sean enantiómeros. Pero si tenemos dos carbonos quirales bien unidos entre sí, vamos a ver de que podemos tener eh, un sector transformado y el otro no. Eh, a ver, esto es lo que se llama actividad óptica. ¿Para qué sirve? Justamente, en algunos casos puede medirse la concentración sabiendo la longitud y el ángulo de desviación de la luz planarmente polarizada pueden ser hacia la izquierda, significa que uno le pone signo negativo, bien, y a la derecha con signo positivo. ¿Mm? Acá tenemos, dice, una sustancia ópticamente activa es la que desvía el plano de la luz polarizada. Acá tenemos dos compuestos que son isómeros entre sí. El ácido más láctico, que es dextrorotatorio, ¿bien? Y un ácido láctico que es el menos láctico, que es levógiro. ¿Bien? Acá tenemos que cuando dos estereoisómeros son enantiómeros, cada uno es la imagen en el espejo del otro. ¿Y qué más? No superponibles. No superponibles. ¿Bien? Bien. Resulta de que para compuestos que tienen más de un centro quiral, ¿m? Por ejemplo, dos centros quirales, vamos a ver que ahora la relación que hay entre estereoisómeros pueden ser dos tipos. Imagen especular no superponible, ¿bien? Y esos se van a llamar enantiómeros. Pero cuando entre ellos hay una pequeña diferencia, por ejemplo,
la configuración de un solo carbono, que no es el carbono quiral, bien, vamos a hablar de diasteroisomerismo. Diasteroisomerismo. ¿Mm? Me voy a tomar un cafecito, ya vuelvo. No se me vaya. Ya vuelvo.
Un minutito. No encuentro las cosas de la casa de mi mamá, pero no encuentro nada. Mientras seguimos con esto. Resulta entonces que si ya no tengo un solo centro quiral, tengo dos centros quirales. Si ahora la relación es tal de que verdaderamente entre ellos hay una relación de ser imágenes especulares no superponibles, ¿bien? Esos van a ser enantiómeros. Pero a veces puede pasar que la configuración de uno se mantiene constante. Entonces, su imagen especular va a parecer que en ese sector sí hay formación de imagen especular, pero en otro no. Bien, en el otro no ha pasado nada. Entonces, no son imágenes especulares, bien, sino que son diasteroisómeros, bien, diasteroisómeros. Y vamos a ver que estas relaciones son las que van a aparecer en los azúcares, bien, porque vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a encontrar muchos carbonos quirales, bien, o sea, unidos a cuatro sustituyentes distintos. Entonces, en la química de los azúcares se estudia este tipo de estereoisomería, porque va a haber más de un centro quiral. Resulta de que, ¿se acuerdan que yo les dije que había dos familias, o se hablaba de familias como D-glucosa, L-glucosa? El primer señor que estudió estos compuestos se llamaba Emil Fischer y se acuerdan que dije que tenía un discípulo que se llamaba Kiliani de apellido. Resulta de que ellos descubren los primeros dos, los primeros dos compuestos que son aldosas de tres carbonos. Bien. Y fíjense una cosita, lo están viendo, acá yo tengo uno que se llama D más gliceraldehído, L menos gliceraldehído. Y resulta que en los dibujos planares hechos por Fischer, en estas representaciones que justamente le dieron el nombre de él, formulaciones planares de Fischer, encontramos de que el oxidrilo acá está a la derecha y acá en el de la derecha está a la izquierda. Profe, Bien. no Sí. está compartiendo. Ah, perdón. Ya me parecía. Ya comparto. No se preocupe, no se preocupe. Ahora sí. Lo que les decía. Fíjense, el carbono quiral es el que está marcado con el asterisco. Uno se llama D más y el otro L menos. Vamos a saber a qué se llama D más y a qué L menos. Resulta que la letra D mayúscula para el señor Fischer significaba de que se hacía un arreglo espacial. Ellos imaginaban que el oxidrilo, que el hidroximetilo, o sea, el grupo que está abajo, que el grupo carbonilo y que el hidrógeno tenían una disposición tal, bien, de que parecía de que el oxidrilo, el más importante de todos, bien, los sustituyentes, aparecía como dibujado a la derecha. Bien, por lo tanto, su imagen especular va a estar dibujado a la izquierda. Entonces, uno era la configuración, o sea, la distribución en torno al carbono quiral, puesto de tal manera que parece que el oxidrilo mira a la derecha y el otro mira a la izquierda. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué las letras son D y L? Porque en latín, bien, en latín, derecho se dice dextrus, bien, dextrus o dextros, bien, y para izquierdo se usan dos tipos de
palabras. Dos tipos de palabras se usa para el izquierdo. Resulta que el izquierdo, si uno va caminando o ve un camino y se pregunta ese camino o una posición, se dice que es levos, levos, ¿bien? En cambio, si uno tiene que hacer giros, ¿bien? Giros, supónganse uno va a tomar una curva, la curva puede ser rectus, ¿bien? O sinister, rectus o sinister. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer un giro y me voy a ir, por ejemplo, con una curva que se vaya para la derecha, yo voy a ir diciendo rectus, rectus, rectus. En cambio, si yo voy a girar hacia la izquierda, ya sea caminando, en bici, en monopatín, en automóvil, si yo voy a ir hacia la izquierda, bien, por un camino que tenga sentido a la izquierda, yo voy a decir que es un sinister, bien, es un sinister, bien, como siniestro, lo cual me está diciendo justamente de que ese camino es siniestro, que con el tiempo, bien, se tornó en algo que nada que ver, bien. ¿Saben por qué uno dice algo es siniestro, algo es malo? Porque la Biblia dice que Dios va a poner en su regio trono a la gente buena a la derecha, pero a la gente mala la va a ubicar a la izquierda. Bien, entonces la gente mala va a ir del lado izquierdo. Entonces, primero la gente no sabía leer, entonces el clero les decía, todo lo que es a la izquierda es siniestro. Entonces hay que ir por el lado derecho. Bien, no hay que ser siniestro. Bien, entonces todo lo que se tomaba como izquierdo se anulaba. ¿No? Eh, Acá tenemos distintos ejemplos de compuestos y le vamos a determinar la configuración. Fíjense que hay una que se llama absoluta y otra relativa. ¿Por qué la relativa? Porque los señores Fisher y Kiliani, ellos fueron los inventores de la D y la L. Bien. Y originalmente había una D mayúscula y una D minúscula, una L mayúscula y una L minúscula, porque yo les dije recién levus y dextrus, ¿bien? O levos y dextros significan que giro para la izquierda o giro para la derecha. Bien, si estos deformaban o inclinaban el plano de polarización de la luz a la derecha se le llamaba D con minúscula y si lo hacía a la izquierda se le ponía la L minúscula. Pero claro, se morían perdiendo, costaba montones. Vinieron tres señores, Kant, Ingol y Prelog, tres señores prácticos alemanes, y dijeron, no, 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 vamos a hacer una cosa. De acuerdo a cómo se dispongan los sustituyentes, tomando como referencia o importancia, por eso se llama regla de secuencia o prelación. ¿Saben por qué se llama prelación? Porque prelatus, ¿bien? Es un verbo que significa voy a dar prioridades de acuerdo a algo. Y acá, en la regla de la secuencia, la prioridad es en función del número atómico. En función del número atómico, no peso atómico, número atómico, el Z. Me voy a servir el café, ya voy.
Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, entonces, fíjense, este señor Fisher y Kiliani, cuando tomaron la primer altosa, se dieron cuenta de que no era una sola, eran dos. Bien. Y cuando la sometieron en un polarímetro a ver cómo actuaba con el plano de la luz planarmente polarizada, se dieron cuenta que uno giraba el plano de la luz polarizada a la derecha y el otro a la izquierda. Y coincidió que el que era letra D era dextrógiro y coincidió que el L, bien, era levógiro, pero no significa que el D sea que un compuesto, bien, o un enantiómero de un compuesto quiral por obligación tenga que ser D y dextrorotatorio. Bien, cuando digo D me refiero a que su ubicación, su configuración tenga que ser coincidente con la actividad óptica, no tiene nada que ver. Yo puedo tener todo un arreglo L, bien, y el compuesto es levorotatorio, es dextrorotatorio. Así que ojo al piojo, ¿me entienden? Bueno, resulta de que para estructura simple, la configuración relativa según Fisher se siguió usando. Se hablaba de D, El problema fue cuando surgió este tipo de compuesto, el que está marcado con un cuadradito, ¿bien? O un reborde amarillo. Fíjense, el compuesto es monocloro, monobromo, monoyodo, metano. ¿Bien? Es L, es D, ¿bien? Es L o D, ¿bien? ¿Es quiral? Sí, respondemos que es quiral porque tengo cuatro sustituyentes distintos. Cuatro sustituyentes distintos. Si es quiral, vamos a ver cómo es la configuración, o sea, esa distribución. Ya pensamos de que hay un solo carbono quiral, por lo tanto, la cantidad de estereoisómeros es 2 a la n, y n es el número de centros quirales. Si es toda la n, acá vamos a tener cuántos compuestos quirales, cuántos estereoisómeros, 2, o sea, su enantiómero. Bien, pero ¿cuál es el D? ¿Cuál es el L? Nadie podía asegurar, porque no era un compuesto fácil. Entonces, vienen los señores Kahn, Ingold y Prelog y dicen, vamos a prelar. ¿Qué es prelar? De nuevo les digo a ustedes. Dar prioridad. ¿Han sentido hablar de los prelados de la iglesia? Es un término muy utilizado en los lugares sagrados, sobre todo en la iglesia católica, de dar distintas clasificaciones de los sacerdotes, bien, de acuerdo a una categoría. Se dice, son prelados, bien, y la prelación ahí tiene que ver con muchas cosas. Está primero el prevístero, después viene el no sé cuánto, después no sé cuánto, no sé cuánto, viene el obispo, el arzobispo, el cardenal y el papa. Bien. Entonces, esos son prelados. Y entonces, ¿cómo es la prelación ahí? Y el señor Papa nombra al cardenal. El cardenal puede ser un arzobispo. El arzobispo es más que el obispo, aunque muchos dicen que no. Bueno, acá nosotros vamos a ver de que el señor Kant, los señores Kant, Ingold y Prelog establecieron el sistema de nomenclatura ROS para nombrar la configuración en forma absoluta.
¿Qué significa en forma absoluta? Que no hay nada, bien, que se use como base, sino acá lo único que se dice es, vamos a ver, miren el compuesto es un A, B, C, D metano, bien, pero yo veo, lo único que puedo decir es que el D es el de menor prioridad, bien, o sea, es el elemento que tiene el número atómico más chiquito. Bien, y miren cómo está en el espacio. ¿Qué hacemos? Agarramos el enlace que une el carbono con D y lo enterramos en el papel. Bien, es como que lo sacamos y lo pinchamos. O sea que yo lo voy a ir a buscar detrás de la computadora a D. D va a quedar, va a ser las funciones de clavo. Bien, entonces, ¿qué me queda? A, B y C. Bien, lo mismo para la otra distribución. Recuerden de que son dos distribuciones distintas. Bien, y es así que esto es cierto. Fíjense que en la de la izquierda, bien, yo tengo ubicado A, B, C, siguiendo el orden de las agujas del reloj. Bien, en ese sentido, yo voy a decir, esto se mueve de acuerdo a el sentido horario. ¿Bien? Justamente, muchos físicos, químicos, matemáticos hablaron que los sistemas de sentido de giro, y acá fíjense una cosa, chicos, el sentido de giro es para leer. ¿Bien? No significa de que esto haya actividad óptica. La consecuencia de esto es la actividad óptica. Pero acá yo estoy diciendo, voy a poner de tal manera los sustituyentes que cuando los lea voy a tener que imaginar de que a la molécula la voy a recorrer de derecha a izquierda siguiendo la regla de las agujas del reloj o las voy a hacer opuestas. Y en el primer caso, bien, fíjense que yo tengo D ya en el plano del pizarrón. B lo tengo detrás del pizarrón, bien, o detrás, si el plano es la página de la computadora, detrás de la página, bien, o detrás de la tapa del visor, voy a tener B. Y cerca mío voy a tener C. Bien, si a esta forma la incrusto, la saco de esa forma que está ahí en el espacio y la pego en el plano, bien, aplastándola, voy a tener que A, bien, es más importante que B y B más importante que C. ¿Por qué hice esto así? Porque seguramente que lo ubiqué de tal manera, bien, de que A tiene un número atómico mayor que el número atómico de B y B mayor atómico al número atómico que C. Al ponerlos de esa manera, bien, y yo tener que caminar para decir, a ver qué importancia tenés vos, ¿Mm? Voy a hacer lo siguiente, voy a decir, paso de A a B, bien, y de B a C, mientras que en el otro caso tengo que hacerlo al revés, bien, porque B, que tiene mayor importancia, está puesta del otro lado. Entonces, para caminar, ahora camino en sentido antihorario. Bien. Entonces, la primera, por tener una ubicación de sus sustituyentes que parecería de que yo voy a caminar en sentido horario, mientras que en el otro parece que yo camino en el sentido antihorario, uno se va a llamar rectus, ¿bien?
derecho, siguiendo el sistema de las agujas del reloj, ¿bien? Y en el otro, como es opuesto, es antihorario, digo que es sinister, contrario a rectus, ¿bien? Me muevo en forma opuesta para leer la configuración, ¿bien? Dice, se deja el grupo de prioridad menor D hacia atrás y se observa el sentido de giro para ir desde el grupo de más prioridad A hacia el de menor C de los tres que quedan. Si el sentido es el de las agujas del reloj, la configuración es R rectus. Al contrario, es S sinister. Bien, pero esto recuerden bien, esto es analizar cómo se unen los sustituyentes en torno al carbono quiral para dar origen a los dos compuestos quirales, a los enantiómeros. ¿Bien? Fíjense que si yo tengo estos datos y digo, este compuesto es R, el otro es S, ¿puedo decir que el R es dextrorotatorio y el S es levorotatorio? No, no y no. Yo solamente acá puedo decidir en qué forma se unen los sustituyentes para originar ambos enantiómeros. La actividad óptica se calcula poniendo uno en un aparato llamado polarímetro y viendo su actividad. Bien, lo que sí voy a poder una vez que hago esto, bien, estar seguro de lo siguiente. Suponiendo de que el que yo saqué para medir su actividad óptica, bien, es el R, o sea, el compuesto que tiene la distribución R de sustituyente, bien, y lo pongo en el polarímetro y este me da una actividad levorotatorio, digo que el compuesto tiene configuración absoluta R, pero actividad óptica menos. ¿Bien? O sea, negativa. O sea, levorotatoria. ¿Bien? Y ahí, en más, ¿qué puedo asegurar? Una vez que ya aprendí esto, bien, dije, el R es, bien, levorotatorio, o sea, es menos. ¿Bien? ¿Qué puedo afirmar? De que el que tiene, perdón, configuración S, bien, la distribución es S, es dextrorotatoria. Bien. ¿Por qué? Porque si el R, que es uno de los enantiómeros, bien, eh, tiene esta configuración y esta actividad óptica, desvía a la izquierda el plano de la luz polarizada, el otro compuesto, que es su enantiómero con configuración opuesta, obligatoriamente tiene que tener el mismo módulo o la misma intensidad de rotación hacia la derecha. Bien, el S dijimos que era derecho. ¿Y con cuántos grados? Los mismos que para R. Supónganse, el R es levorotatorio 45 grados. El S va a ser dextrorotatorio 45 grados. Fíjense, reglas de prelación, reglas de importancia, reglas de secuencia. Bien, eso es importante que lo lea. Fijémonos acá, tenemos dos compuestos. Uno se llama fluor cloroetano, ¿bien? Y el otro se llama fluor cloroetano. ¿Pueden existir estos compuestos como enantiómeros? Sí, por supuesto que sí.
¿Cómo hago para saber cuál es cuál? Tomo la molécula, bien, del que ofrecí como D, la dibujo insertando el de menor prioridad. Fíjense, ¿cuál es el átomo que tiene número atómico más chiquito? Bien, el número atómico más chiquito. ¿A quién corresponde? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, resulta que es el flúor, el más importante. Perdón, el número atómico más grande es el cloro. Bien, después quién viene el flúor y después viene el carbono del grupo metilo. Pero el más chiquito de todos, ¿quién es? El hidrógeno. Entonces, ese enlace me va a permitir dibujar o representar los dos sentidos de lectura de la actividad óptica. ¿Ven cómo se dibuja el ojo para indicar cómo imaginariamente, insisto, vemos cómo la prelación se lee de derecha a izquierda o al revés, de derecha, perdón, de izquierda a derecha, antihorario, ¿bien? Y así vamos a tener el R, ¿bien? Y el S, un par de enantiómeros. ¿Mm? Fíjense cómo al dibujar los sustituyentes establecí, vamos a tratar de ver, fíjense que acá ya se nos pone más peliagudo. ¿Mm? Esto lo vamos a hacer en ejercicio si algún día lo quieren. ¿Bien? Y fíjense cómo queda acá el compuesto de arriba es R y el compuesto de abajo es S. Por lo tanto, son un par de enantiómeros. ¿Bien? Pero yo puedo decir entonces que el que tiene configuración R es dextro rotatorio. No. Lo único que puedo decir que es configuración R. Para saber qué actividad óptica tengo que ir a hacerme en un equipo la configuración, o perdón, la actividad óptica. ¿Mm? Y como les dije, cuando hay más de un centro quiral, vamos a hablar de diasteroisómeros. ¿Bien? Ahora vamos a ir a nuestra pestaña y vamos a ver los azúcares. Hoy cerré. Qué estúpido. Perdón, perdón. Lo cerré. Carbohidratos. Fíjense, la mayoría de los azúcares son quirales. Acá fíjense que tenemos R positivo 2,3 dihidroxipropanal. Ese es el nombre UPAC del D más gliceraldehído. El alfa D, ¿qué significa el alfa D? El valor medido en grado de la actividad óptica de nuestro gran equipo referencial, ¿bien? Dice que el alfa D es de 8,5 grados positivo. Bien, el enantiómero, que va a ser el S menos 2,3 dihidroxipropanal L gliceraldehído, bien, va a tener un valor de 8,5, pero en sentido opuesto, menos 8,5 grados. Bien, o sea, las actividades ópticas son complementarias entre sí. Bien, perfecto.
Acá tenemos el cuadro de las Profe, no está aldosas. compartiendo. ¿Cómo? Que no está compartiendo. Ay, qué estúpido, tenés razón. Ahora sí. Bien. Acá voy a tener algunos compuestos que van a ser, fíjense, yo tengo en el cuadrito chiquito de la derecha, tengo dos compuestos, ¿bien? Y que tiene uno, fíjense que dice, la configuración absoluta dice que el 2 es R, el 3 es R, ¿bien? Eritrosa, ¿bien? Generalmente acá UPAC permite que se siga mezclando, usando la actividad óptica mezclada, no que sea consecuencia de la otra, mezclada con la configuración en términos de D y L. Fíjense que la 2R, las 3S, D menos eritrosa, bien, tiene su imagen especular en el 2S, 3S, L más. Bien, si una era, según el concepto de Fisher, de configuración de su imagen especular no superponible, o sea, su enantiómero va a ser 2S, 3S, imagen especular, ¿bien? L, imagen opuesta, ¿bien? Y el símbolo de actividad óptica más. ¿Por qué? Porque la 2R, 3R, D menos eritrosa, ¿bien? Su único hermano o hermana, como quiera llamarle, va a ser la 2S, 3S, L más eritrosa. Después tengo para la otra de 4, porque hay solamente dos tetrosas, ¿bien? Con sus respectivos enantiómeros, ¿bien? Una se va a llamar 253R treosa, ¿bien? Que va a tener una actividad óptica con la 2R 3S L más 5 treonina. ¿Mm? Bueno, acá vamos a ver que tenemos, por ejemplo, para el D-gliceraldehído, ¿bien? Vamos a tener dos aldosas de 4. Una que se llama eritrosa y otra que se llama treosa. Cada una de ellas da origen a dos. La de ribosa, la de arabinosa y la de treosa le da origen a la de cilulosa y a la de lixosa y lixosa. Resulta de que cada una de ellas, de estas 4 que obtuve, van a dar origen a 8. Pero en total, ¿cuántos, por ejemplo, en el caso de las aldotriosas, el de gliceraldehído, existen cuántas formas? Número de carbonos quirales, ¿cuántos hay? 1. Bien. O sea que 2 a la 1 me da 2, un par de enantiómeros. Pero en las aldotriosas, bien, donde tengo 2 carbonos quirales, el número de estereoisómeros posibles, ¿cuánto es? 4. Bien, pero acá yo veo dibujado solamente 2. ¿Qué pasó que hay solamente 2? Bien, pasa que yo voy a tener el D más gliceraldehído, ¿bien? Y dentro de la familia, aunque no lo dibuje,
vamos a tener los L, todos los hijos que hayan salido con L. ¿Bien? ¿Qué iba a decir? Me acordé de un amigo. Bien, en el caso de las cetosas, solamente vamos a ver una, que es la cetosa de 6 carbono y que se llama fructosa. Fructosa. ¿Y por qué la fructosa? Porque es la más común. Y que fructosa más glucosas unidas, ¿bien? Van a dar origen a una estructura que se llama sacarosa o azúcar de mesa. ¿Bien? Vamos a ver qué le pasa, por ejemplo, a la hexosa de glucosa, nuestro caballito de batalla, el alimento universal, ¿bien? La que se encuentra en la sangre. ¿Qué le pasa cuando está en solución acuosa? Cuando está en sangre también sucede esto. Resulta, chicos, que se acuerdan que chicas, que yo les dije, tenemos que estudiar en aldehídos, cuando vimos aldehídos, dijimos, una reacción muy importante, pero muy importante, es estudiar la reacción de adición sobre grupo carbonilo, ¿bien? De oxidrilo, formar la reacción que se llama de formación de hemiacetales intramoleculares. Intramoleculares porque es propio el anillo. Bien, es propio el anillo. Y un minutito que la cámara no anda. No sé qué le pasa. Ahora sí. Resulta de que por ahora se los voy a dar así, después lo vamos a hacer en el pizarrón para explicar un poquito. El jueves lo podemos ver en el pizarrón estas reacciones. Resulta de que las reacciones que yo les dije que se llamaban formación de N-acetales y de acetales es cuando un alcohol, o sea, un oxidrilo alcohólico, ataca sobre un grupo carbonilo, que puede ser carbonilo primario en el caso de un aldehído o carbonilo secundario en el caso de una cetona. Y cuando sucede esto, se observa una reacción de adición nucleófila. Adición nucleófila. El resultado de las reacciones de adición, bien, de glucosa, sucede cuando hay formación de estructuras cíclicas. ¿Y qué se utiliza de concepto teórico? La formación de acetales y hemiacetales. Si yo tengo un oxidrilo, por ejemplo, de glucosa, en el caso este que tenemos acá, el del carbono 5, ¿bien? Se va a formar una estructura cíclica de 6 átomos, 5 de carbono y 1 de oxígeno. ¿Bien? Van a formar parte de una estructura cíclica donde los enlaces son todos muy parecidos entre sí, aunque el enlace carbono-oxígeno, bien, que se mandó allá por hace mucho tiempo, era medio demasiado corto, entonces no se obtuvo un buen beneficio. Se tuvieron que fabricar muchas piezas. El producto obtenido en este caso es el compuesto que tiene una estructura cíclica, ¿bien? Y el oxígeno va a formar parte del puente hemiacetálico. El oxígeno es un puente, ¿bien? Que une a
el oxidrilo alcohólico con el carbonilo, que ya deja de existir como carbonilo. ¿Por qué? Porque cuando adicionamos agua, fíjense lo que les digo, adicionamos alcoholes sobre un grupo carbonilo, lo que obtenemos es un hemiacetal o un acetal. En el caso que un oxidrilo alcohólico ataque al carbonilo, bien, se va a formar una estructura muy particular, ¿no? Entonces, acá vamos a ver ataque nucleófilo de oxidrilo alcohólico de carbono 5 de la misma o de la propia glucosa sobre el carbonilo de carbono 1. Bien. Y acá se forman unas estructuras muy particulares. Nos volvemos un poquito para atrás. Diapositiva 1. Fíjense una cosa. Vamos a esta simple que se llama eritrosa. La vamos a agrandar para que se vea mejor. Eritrosa y treosa. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál? Bien. ¿Cuál de los carbonos quirales que hay en la molécula? Bien. ¿Cuál de los carbonos quirales que hay en las dos moléculas han cambiado? Bien. Han cambiado en las dos estructuras. ¿No? Bueno. Cambió la configuración del carbono 2. O sea, si yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre eritrosa y detrosa? Es que ambos azúcares, ambos monosacáridos, difieren en la configuración de carbono 2. Bien. Entonces, uno respecto al otro no son enantiómeros, porque no son enantiómeros, no son la imagen especular. Bien. Entonces, si no son enantiómeros, ¿qué son? Diasteroisómeros. Bien. Son diasteroisómeros. ¿Y qué se hace ahora? Nos vamos al otro, por ejemplo, la D-ribosa y la D-arabinosa varían en la configuración nuevamente del oxidrilo de carbono 2. Y entonces, ¿qué es lo que tienen entre sí? ¿Qué relación hay? Son diasteroisómeros, pero estos diasteroisómeros se llaman epímeros, ¿bien? Epímeros. Ahora sí, volvamos de nuevo, vamos más adelante. Acá de esta estructura. Fíjense que se generan dos compuestos. Uno que tiene el oxidrilo de carbono 1 hacia arriba y otro que lo tiene hacia abajo. ¿Bien? Entonces, voy a ver de que estos van a existir de dos formas. ¿Y cómo de dos formas? Sí, puedo tener el oxidrilo hacia arriba o puedo tener el oxidrilo hacia abajo. Y eso va a ser de que como es un equilibrio, bien, activo, yo puedo llegar a tener los dos anómeros posibles. ¿Lo ven? Perfecto. Vamos a ver. Fíjense que dice acá, los azúcares cíclicos se pueden representar mediante proyecciones de Fischer, de Haworth y de Silla. Estas son las representaciones de Fischer. Estas estructuras que son
no muy bonitas porque dicen la proyección de Fisher de la forma alfa, el oxidrilo anomérico, apunta hacia la derecha y en la forma beta lo hace hacia la izquierda. Entonces, no me da. Pero fíjense una cosita. Acá tenemos las mismas representaciones utilizando lo que se llama proyecciones de Haworth. Bien, proyecciones de Haworth. El anómero alfa tiene el oxidrilo del carbono anomérico dirigido hacia abajo, mientras que el anómero beta apunta hacia arriba. Bien, perfecto. Y después tenemos las estructuras que se llaman conformacionales o sillas. Bien, esto así, medio en el aire, es para explicar que la mayoría, por no decir el 100% de los compuestos que pertenecen a esta categoría, los azúcares, se van a encontrar realmente bajo las formas conformacionales. O sea, las moléculas adoptan en el espacio este tipo de representación. Y uno se dice, ¿y por qué estas no, las de Howard? Porque si bien nos hablan de representaciones en el espacio, ¿bien? No cumplen los ángulos reales, ¿bien? Ah, algo que les quería decir, que me olvidé. Lo que hablamos de epímero alfa y de epímero beta en las estructuras cíclicas, ¿bien? Esto es válido, ¿bien? Para los epímeros, el nombre epímero, para los compuestos que se forman y son perdurables. Pero los compuestos que se llaman hemiacetálicos, glucosa hemiacetálica, ciclos hemiacetálicos, formas hemiacetálicas, son un par de epímeros muy particulares. En inglés el nombre es anomalous epimers. Anomalous epimers, traducido o primero transformado en acrónimo como epimers. Bien, perdón, como anomers. Bien, anomers. Anomer alfa, anomer beta. Bien, así eran reconocidos, justamente porque podían desarmarse y estaban en equilibrio. La forma alfa pasaba por la forma abierta, ¿bien? Y la forma abierta volvía a dar la forma beta. Y la forma beta pasaba de nuevo por la forma alfa y me daba la forma, perdón, pasaba por la forma abierta y me daba la alfa. Entonces este equilibrio es constante. No puedo hablar de un epímero permanente, sino hablo de un epímero anómalo temporal. Por eso se le da el nombre de anómero alfa y anómero beta. Anómero alfa y anómero beta, para diferenciar de los epímeros comunes. ¿Bien? Fíjense otra cosa, debido a esta capacidad de formar epímeros, o sea que no son constantes, esto vino a explicar el fenómeno que se conoce como mutarrotación de la glucosa. ¿Qué significa? Que si yo tengo glucosa, ¿bien? Y está cristalizado en su estructura cíclica, ¿bien? Como alfa D más glucopiranosa, se ve que su alfa D recién diluida en agua, o sea, recién disuelta en agua y medida la actividad óptica, es 122. ¿Bien? Y si tengo la beta D, ¿bien? Glucopiranosa, ¿ven? ¿Ven lo que estoy diciendo? Esta es la beta D más glucopiranosa, ¿bien? El ángulo de giro, o sea, el alfa D, es solamente 18,7 grados positivos.
Bien, entonces, ¿qué pasaba? Ya tenían estos datos de la alfa D glucopiranosa con 122 grados de desviación positivo, la beta D glucopiranosa con 18,7. Resulta que un químico se olvidó de una muestra de azúcar, ¿bien? Ya sea como glucopiranosa o como beta D glucopiranosa. ¿Y qué pasó? Que si yo ponía alfa de glucopiranosa, bien, y venía el otro día, veía de que el alfa D, el alfa D, ahora había bajado a más 57. Claro, la gente decía, ah, bueno, habrá habido alguna cosa. Pero cuando ponían beta D glucopiranosa, de más 18 se iba a más 57. ¿Y qué estará pasando que aumentó el ángulo de desviación? Resulta que cuando se establecía el equilibrio, bien, ahora el alfa D de equilibrio era de 57 grados. ¿Mm? Entonces, eso mantenía las moléculas en una forma o en una estructura sumamente estable. Pero la cosa no termina ahí, sino que ahora vamos a explicar rápidamente algunas propiedades químicas, bien, para decir que los carbohidratos se pueden transformar en compuestos de mayor estado de oxidación, como los ácidos carboxílicos, bien, y estos nos van a dar derivados, bien, dice oxidación de ácidos mono y dicarboxílicos. ¿Mm? Lo que se ha formado es una estructura muy particular. Yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Cuando tengo un monosacárido y lo oxido con agua de bromo, un oxidante controlado, voy a tener un tipo de ácidos que se llaman ácidos aldónicos, con D, aldónicos. Cuando la oxidación se da con ácido nítrico, bien, obtengo el ácido manárico. Manárico. El ácido nítrico oxida el carboxilo de 6, bien, a ácido. ¿Y qué más sucede? El ácido es aldónico, se transforma de D-manosa en ácido D-manárico. ¿Bien? Entonces, justamente este tipo de reacciones, las oxidaciones, son las características de los azúcares. Pero si nos acordamos de las reacciones, en el caso de reacciones redox, vamos a ver de que además de oxidar a ácidos manónico, como el dibujado, o el manárico, que es dicarboxílico, bien, tenemos la característica de que acá se ve la oxidación, pero también tenemos reducción. Y los productos reducidos de los azúcares son los más utilizados en la industria de sabores. ¿Bien? Pero estos dos son los únicos ácidos producto de la oxidación de monosacáridos. No, hay uno muy importante que se utiliza mucho en higiene y es el ácido, perdón, es el producto de la oxidación en carbono 6 de glucosa, como es el glucurónico.
y esto pertenece a la familia de los ácidos urónicos. Esto que vemos acá es lo que yo les comenté que se usaba como compuesto para identificar aldehídos, que es el reactivo de Felin, el que utiliza cobre, y el reactivo de Tollens, que es el que utiliza plata en estado amoniacal. ¿Bien? Los monosacáridos también se pueden reducir. ¿Y qué pasa cuando reduzco el carbonilo? Vamos a obtener oxidrilos. Y acá vamos a tener productos como son la reducción de glucosa me da sorbitol, ¿bien? Y la reducción de fructosa me da manitol. ¿Y qué es el manitol del sorbitol? La misma estructura. ¿Cómo se hacen las reducciones? Tratando con agentes reductores. Por ejemplo, se trata con hidrogenación catalítica, se pone hidrógeno en un sistema que lo genere y se utiliza un sistema de calentadores y temperatura baja y el proceso tiene mucha importancia en el sentido industrial, sobre todo. Vamos a ver ahora lo que se llama la familia de los oligosacáridos. Y con este nombre, que parece que fuera muy importante, solamente de la familia de los oligosacáridos, que significa de una poca cantidad de azúcares, vamos a estudiar solamente los disacáridos. ¿Bien? Y acá encontramos la sacarosa unida, perdón, la sacarosa, un disacárido, que une glucosa con fructosa con ciertas características. Lo vamos a ver el jueves en pizarrón. Y vamos a tener la sacarosa, que se llama azúcar de caña, de la Saccharomyces officinale, y también de la beta vulgaris, variedad azucarera, variedad azucarera. Bien. Que nos da remolacha, o que se llama azúcar de remolacha. Bien. La otra que tenemos es la maltosa. ¿Por qué recibe el nombre de maltosa? Porque, por ejemplo, cuando se va a hacer cerveza, ¿bien? Yo tengo la maltosa, que es el producto de una degradación en el tostado o en la maceración de la cebada, que va a ir originando, ¿bien? Un producto que se conoce con el nombre de malta, ¿bien? Donde la maltosa, perdón, donde el almidón se va enriqueciendo en estos azúcares de 2 carbono, ¿bien? Que son fácilmente digeridos, ¿bien? Por las levaduras para originar dióxido de carbono y etanol. ¿No? Y por último, la lactosa, que es un derivado entre glucosa y galactosa, ¿bien? Y es el denominado azúcar de leche. Está presente en todos los azúcares de la leche producida por las hembras de los mamíferos en sus mamas para alimentar a sus cachorros. ¿Mm? Todas las mamás, todas las mamás, ¿bien? De mamífero en tierra, ¿Mm? Están producidas o están compuestas por lactosa como fuente de carbono. Fuera de los oligosacáridos vamos a encontrar los polisacáridos, que se dividen en 2 tipos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos.
¿Por qué homopolisacáridos? Porque la unidad que se va a repetir es siempre la misma. Por ejemplo, si yo tengo los enlaces glicósidos beta 1,4 y uno se va a preguntar, ¿qué son enlaces glicosídicos? Resulta de que cuando yo tengo cadenas de azúcares que se unen entre sí por una unión acetálica, ¿bien? Acetálica. ¿Y qué es acetálica? Una unión muy especial que se da entre oxidrilos alcohólicos, parientes de los alcoholes. Entonces, ¿qué es un glicósido? No es nada más ni nada menos que un ¿Mm? que un qué. ¿Qué será? De un enlace glicosídico, de un enlace de tipo acetálico entre estos azúcares, entre el oxidrilo anomérico y los compuestos rastreros, manzana, perejil, apio, que absorben los olores. Bueno, entre los homopolisacáridos, donde todas las estructuras son iguales, ¿bien? O sea, el azúcar siempre es el mismo, y este azúcar que siempre es el mismo es la D más glucosa. Si se unen por enlaces beta 1,4, que yo les dije que significaba de que una molécula de azúcar se une, por ejemplo, así, la siguiente, para poder seguir respetando el ángulo de enlace, se pone en forma opuesta. Bien, la tercera va a ser igual que la primera, así. La cuarta, así. La quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Bien, entonces, en la geometría del glicosídico beta, bien, generalmente hay un entorno de una molécula respecto a la otra. Bien, pero ¿qué pasa con la celulosa? Quieren, tiene una característica de que es muy poco hidrolizable. La mayoría de los microorganismos, hasta los herbívoros, para poder consumir hoja verde, tienen que destruir la celulosa. Bien, es de gran ayuda alimentar vacas. Bien, eh, alimentar vacas cuando no tienen los fermentos. Entonces, se supone de que la vaca come pasto y entonces, ¿cómo puede ser que no lo tenga? Cuando la vaca nace es un ternero y los terneros que toman leche, bien, hasta que la vaca decide que no le va a dar más leche, entonces tiene que empezar a cortar pasto, bien, con la consecuente precaución de que puede venir el lobo. El almidón, chicos, el que sigue, es un compuesto formado por dos estructuras, amilosa y amilopectina. Amilosa y amilopectina. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Que los enlaces en amilosa son alfa 1,4. Bien, todos los enlaces son iguales, alfa 1,4 entre glucosa y glucosa. Pero en la estructura de la amilopectina, no solamente vamos a tener enlaces alfa 1,4, sino en forma muy repetida
el chiste de los argentinos. Ay, Dios. En la milopectina tenemos los enlaces alfa 1,4 y ramificaciones cada 12, entre 8 y 12 carbono de un puente alfa 1,6 que permite unir segmentos de cadena entre sí. Además, este tipo de forma en que se unen las moléculas de glucosa para dar la amilopectina, la molécula de por sí sola tiende a girar y darme estructuras helicoidales. ¿Bien? En cambio, la amilopectina es una molécula lineal, ¿no? Es una estructura que obliga a ser de tipo helicoidal, con algunos tramos horizontales, pero se dice que tiene forma arbórea, con una alta tasa de retención de agua. ¿Bien? Entonces, esto es de mucha importancia, la amilosis y la amilopectina. Estos son estructuras muy relacionadas con compuestos que son polisacáridos, ¿bien? Y que generalmente no son homopolímeros, ¿bien? Casi todos son 6 polímeros, ¿bien? Y acá tenemos condroitin sulfato, queratán sulfato. Condroitin sulfato forma parte de la estructura de las membranas o de los sistemas de las cavidades sinoviales, o sea, en las articulaciones, forma un líquido que tiene una estructura gelatinosa, ¿bien? Donde uno de los componentes de ese gel que sostiene agua mediante formación de un gel, ¿bien? Es el 6-condroitin sulfato o condroitin 6 sulfato. El queratán sulfato está presente por debajo de la estructura el nombre queratán viene porque actúa como cimiento para separar la piel del estrato córneo, de la queratina. Bien, la heparina es un polisacárido, heteropolisacárido, que sirve para que actúe tomando el calcio de la sangre, bien, y generando eh, un ácido sulfónico en fraga. Bueno, la heparina tiene la característica de inhibir uno de los componentes del sistema de coagulación de la sangre. ¿Bien? Por eso cuando yo no quiero que la sangre se coagule, se le dice que se le ha agregado heparina. Entonces, en ese momento, la sangre está heparinizada. ¿Bien? Heparinizada. Después tenemos dermatán sulfato, que ya se encuentra entre el límite del tejido conectivo y de la dermis, el que va a tener contacto con el tejido conectivo. Y el que está tan, pero tan de moda debido a su altísima capacidad por retener agua, bien, en condiciones constantes esta molécula se va generando para que a medida que estas moléculas se rompan, la cantidad de agua no disminuya. Eso es lo normal que sucede con la edad. El ácido hialurónico disminuye, no se genera en la misma tasa o no se repone en la misma tasa, ¿bien? Y el ácido hialurónico se va consumiendo y se van formando las ¿cómo que se llama? Pata de gallos y, y una mezquita. Eh, bueno, pero eso no es de verdad. Bueno,
hasta acá hemos visto. No quiero avanzar más. Vamos a ver el día jueves, bien, un poco más sobre los mecanismos. Y ahí vemos lípidos también en una forma bien rapidita, ¿m? Para ya que nos quede aminoácidos y proteínas la semana que viene y ya terminamos. Bien, terminaríamos de la siguiente manera, terminamos de una forma sistemática, pero sí van a seguir teorías y consultas, como ustedes ya saben y como yo les prometí. ¿Mm? Así que bueno, dejamos de compartir, vamos a dejar de grabar. Así que bueno,